Hoy 27 de enero del 2026. ¿Cómo está tu fe? Esta palabra se basa en la mujer cananea. No sé si haya escuchado o haya leído esa historia, la palabra. Pero vamos a la palabra directamente. Se encuentra en Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. Bien, dice así. Se titula la fe de la mujer cananea. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Vemos el 24. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, dijo, vamos por acá. Dijo, enviado, no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Señor, socórreme, dijo. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a descifrar un poco este mensaje que Dios nos está dando en este momento. Tomemos en cuenta algo. La mujer cananea, primero que nada, era una mujer extranjera. Era una mujer extranjera. Pero su fe fue perseverante. Y eso realmente impresionó muchísimo a Jesús. Quien en las primeras palabras que ambos tuvieron, hubo de alguna u otra manera una prueba. O sea, su fe fue probada. Pero al ver su confianza, la sanación fue concedida. La historia de este milagro
simplemente nos muestra que Dios responde a una fe real, no a una fe de labios, no a una fe de momento, sino a una fe real, una fe genuina. Él no tiene distinción de raza, no tiene distinción de edades, de conocimiento. No. Él no hace acepción de ese tipo de cosas, ni de nacionalidades, ni de nada. Pero sí nos enseña a perseverar en oración. Porque si algo nos dejó, fue la oración, para que pudiésemos perseverar en ella. La historia de la sanación de esta mujer cananea, ¿verdad? Ella venía de la región de Tiro y Sidón, donde habitaban los cananeos. Pero recuerden algo, los cananeos eran pueblo enemigo de Israel, y los judíos no los consideraban dignos de bendiciones. Aún así, la fe de esta mujer fue tan grande, y aparte de su fe, su ímpetu, su valentía de buscar a Jesús para pedir la sanación de su hija, que en ese momento estaba poseída por un demonio. Y ella clamó y dijo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Podemos ver que al principio Jesús no le respondió. Es muy cierto. Jesús no le responde. Y los discípulos sugirieron en ese momento que la despidiera porque ella estaba dando voces. Y me imagino que se avergonzaban de que la mujer estaba dando voces. Y él le responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a descifrar un poco esto. Recordemos que la salvación, o el mensaje de salvación, debía de ser, como dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Acá lo tenemos. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que primero el mensaje, la salvación, debía venir a la casa, y de la casa iba a ser expandida hasta lo último de la tierra. ¿Bien? A eso se refería Jesús cuando dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero era la casa de Israel, y después, para después expandirse, ¿no? Pero ella, podemos ver que ella insistió tanto y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. En ese momento Jesús puso a prueba su fe. Puso a prueba su fe al decirle, porque le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y en una respuesta humilde de fe, ella le replicó: sí, Señor, pero aún los perrillos
comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Admirado Jesús le respondió: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija en ese momento fue sanada, tal como lo dice la palabra. Este pasaje nos enseña muchísimo sobre la humildad, sobre la perseverancia, sobre el no perder la fe, sobre el no perder la esperanza. Que nuestra fe tiene que ser inquebrantable, no puede ser de momento. Tiene que ser resistente a pesar de lo que estemos enfrentando en ese momento. La mujer simplemente no se dio por vencida, ella persistió, confiando en que Jesús solamente la podía sanar. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros lo busquemos con una fe genuina, una fe enfocada, una fe que no desmaya. Ahora yo quisiera explicarles qué es lo que significa realmente tomar la comida o tomar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. Cuando Jesús se refiere a esto y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, eso fue una metáfora que usó para ilustrar la misión. Recordemos que los hijos en ese momento representaban a los judíos, que era el pueblo escogido. El pan simula las bendiciones, el evangelio, las buenas nuevas. Y los perrillos se refería a los extranjeros que eran vistos por los judíos como impuros, como que estaban fuera del pacto, como eso. Así eran vistos los extranjeros en ese entonces. La respuesta, sin embargo, la respuesta de esta mujer, tan llena de fe, de humildad, de perseverancia, fue: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer tuvo hasta sabiduría para contestar. Con esto podemos ver que ella reconoció que no tenía derechos como judía porque era extranjera. Ella no negó eso. Pero jamás dejó de confiar. Era en esa fe que Él, como Hijo de Dios, podía en su misericordia sanar a su hija. Y ella no discutió ni se ofendió con Jesús, sino que se mantuvo firme, con humildad. Firme, con humildad. Esta respuesta realmente impresionó muchísimo a Jesús, quien reconoció su gran fe y le concedió de inmediato el milagro. Cuando nosotros buscamos al Señor con sinceridad, de corazón, Dios no nos rechaza. Él no rechaza un corazón contrito y humillado, jamás. Él no hace acepción de persona. Muchas veces somos nosotros aquellos que no tenemos esa fe
que Él necesita de cada uno de nosotros. Una fe inquebrantable, una fe que no desmaye, que no desfallezca, ¿no? Ante la situación. Eso realmente es lo que necesitamos para que Dios actúe sobre nuestras vidas. ¿Qué significa la mujer cananea acá? Ella era originaria de Canaán. Y lo que ocurre en esa región era que Canaán era un pueblo pagano. Fue de la conquista de Israel, pero fue un pueblo muy pagano. Y los cananeos eran descendientes de Canaán, o sea, hijos de Cam y nietos de Noé. De ellos se decía que eran idólatras, que eran malvados, que tenían prácticas bastante contrarias a las del pueblo de Dios, ¿no? Y bueno, esta mujer pertenecía a esa región. Por eso ese tipo de extranjeros no era bien visto. Esa era la rivalidad que de alguna u otra manera había allí. Ahora, ¿cuál era la enfermedad que tenía la hija de la cananea? La Biblia relata que la hija de la mujer cananea estaba endemoniada. Eso quiere decir que tenía un espíritu maligno que la atormentaba, que le causaba sufrimiento físico, espiritual, emocional. Y esto claramente afectaba pues a la familia, a su madre y a los que vivían con ella, que residían con ella, ¿no? La madre sin duda tenía que estar muy angustiada para haber buscado con tanta fe a Jesús y haber clamado por liberación en ese momento. A pesar que aparentemente Jesús se resistió, pero la perseverancia y la humildad y sobre todo la fe de ella resultaron intactas, donde el resultado fue la sanación inmediata de su hija. Este milagro nos muestra que Dios siempre está allí. Siempre está presente esperando esa fe, esa perseverancia, esa humildad de cada uno de nosotros, para poder ayudarte a salir de la situación en la que estás. Él nunca te ha dejado, nunca te ha abandonado. Siempre ha estado allí. Muchas veces somos nosotros los que lo abandonamos, los que nos hacemos la vista gorda de las cosas. Hay algo que hay que resaltar, ¿por qué? Y que quizás algunos se preguntan, ¿no? ¿Por qué Jesús se resistió al pedido de la cananea? Jesús en ese momento se resiste para poner a prueba su fe. A ver qué tan fuerte era su fe en ese momento. Qué tan fortalecida estaba de fe. Cuando ella clama por ayuda, él guardó silencio la primera vez. Pero su perseverancia fue mayor. Su perseverancia fue mayor. Ella siguió clamando. Ella
no se fue. Ella pudo haberse dado la vuelta y haberse ido al ver que él la ignoró, pero no. Ella siguió perseverando. Y cuando menciona que no está bien tomar la comida, el pan de los hijos, y dárselo a los perrillos, no fue para rechazarla, sino para provocar, pues, una respuesta más fuerte de fe de parte de la mujer. Y la mujer, con esa humildad y esa fe tan fortalecida, aceptó la comparación y le respondió, incluso que con las migajas era suficiente, que con eso era suficiente. Esa actitud demostró su confianza en el poder y en la misericordia de nuestro Señor Jesús. Jesús reconoció su fe y concedió el milagro de inmediato, y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces podemos aprender con la curación de la hija de la mujer cananea. Nos enseña una gran lección de fe, de perseverancia, de humildad, que a pesar de que ella no era judía, confió tanto en nuestro Señor Jesús que su hija podía ser sanada a esa hora, que el milagro no se hizo esperar. A pesar de su insistencia, de que al principio fue un poco negativa la respuesta, hubo un silencio, después fue negativa, ella siguió perseverando. O sea, su fe nunca se quebró, jamás. Jamás se quebró. En lugar de ella defenderse con las palabras que Jesús le dio, ella demostró más bien sabiduría, sumisión, muchísima humildad. Ella comprendió su posición y aún siguió clamando misericordia. Esto nos enseña mucho cómo debemos acercarnos a Dios, que debe ser con un corazón humilde, reconociendo que todo lo que tenemos es por su misericordia, es por su gracia, porque Él no nos paga como nosotros deberíamos obtener. Si Él nos pagara como nosotros deberíamos obtener, ya no existiéramos. Pero Él en su infinita misericordia nos tiene paciencia, nos perdona, nos guarda, nos guía, nos toma de la mano. A pesar de que muchas veces somos muy malévolos, muy malévolos. Estas son cosas que deben hacernos reflexionar. Yo no sé cuál es tu situación esta noche que te trajo a este live. Yo no lo sé. No sé qué estás pasando. No sé cómo te sientes. Yo lo único que te puedo decir es que si tú pones tu fe en aquel que vino a morir por ti, por mí y por cada una de las personas que ves caminando en la calle, Él puede intervenir en tu vida, así como lo ha hecho en mi vida. Él puede intervenir en tu vida y hacer algo sobrenatural para aquello que parece imposible sea posible. No sé si tú conoces al Señor,
No sé si te has alejado. No lo sé. No lo sé. No sé cuál es tu carga espiritual, ¿no? Tu carga emocional. No lo sé. Pero el Señor sí te conoce. Porque Él te creó. No solo te creó, sino que te sigue cuidando hasta este momento. Él sigue ahí, presente, nunca ausente. Pareciera que está ausente, quizás silente, pero nunca ausente. Siempre está ahí pendiente. Yo te invito que, si quieres, si te has retirado del Señor en algún momento, puedas volver a casa, volver al sitio del que nunca debiste salir, porque en ese sitio hay restauración, hay liberación, hay victoria, hay paz. Hay amor de parte de Dios. Si no conoces al Señor, te invito a que puedas recibirlo como tu único y verdadero Salvador. Que puedas reconocer que Él dio su vida por ti y por mí, para que ninguno se perdiera. Lo hizo para darte vida eterna, vida en abundancia. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, aquí estoy esta noche. Sabiendo que tú diste tu vida por mí. Te pido que me perdones todos mis pecados y mis rebeliones. Límpiame con tu sangre preciosa. Te recibo a ti, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Encamíname por donde tú quieras. Guía mis pasos, guía mi mente hacia tus propósitos, que son mayores que los míos. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Bueno, realmente, si te has reconciliado con el Señor o has recibido al Señor como tu único y verdadero Salvador, en este momento hay fiesta en los cielos, porque su palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y eso realmente me regocija mucho mi corazón, porque ese es el sentir que Dios ha puesto en mi corazón. Predicar su palabra, buscar que aquel que no conoce conozca, buscar que aquel que se ha ido de casa regrese a casa y pueda seguir adelante. Si es la primera vez que entra a este live,
Te pido que puedas seguirme. Todos los días estamos haciendo transmisiones en vivo. Oramos por peticiones, oramos por tu vida, por la de tu familia. Muchas personas dejan peticiones en el contenido que realizamos y las tomamos realmente en cuenta para orar por eso, pues, porque para eso estamos, para orar los unos por los otros. Si tienes alguna petición de oración, yo te invito a que puedas colocarla en el chat. Podemos orar por ti, orar por tu familia o por lo que estés pasando. Yo no sé realmente cuál es tu situación, por qué Dios te trajo aquí. No lo sé. Pero Dios sí lo sabe. También sabemos que no es casualidad que estés acá. No lo es. Pareciera, pero no lo es. Dios te bendiga.